Listo, buenos días. Entonces hoy les vengo a hablar de los gemelos unidos, que fue el tema que me tocó para trabajar en esta actividad. Mi nombre es Simón Peña. Listo, comencemos. Realmente para hablar de gemelos unidos primero tenemos que aclarar qué es un embarazo gemelar. Un embarazo gemelar es donde se coinciden dos fetos en la misma gestación. Es decir, la madre tiene dos embriones que posiblemente podrían llegar al parto pues en su vientre. Listo. Hay dos tipos de embarazos gemelares. Está que realmente son gemelos y mellizos. Esos son los dos tipos. Pero dándole un nombre más técnico, nos encontramos con embarazo gemelar disigótico y embarazo gemelar monocigótico. Empecemos con el embarazo gemelar disigótico. El embarazo gemelar disigótico consiste en que durante un mismo ciclo sexual, es decir, el mismo mes, la mujer ovula dos ovocitos que pues tienen el potencial de ser fecundados. Es decir, dos ovocitos de la mujer salen al mismo tiempo del óvulo y se dirigen pues a las trompas de falopio con la posibilidad de ser fecundados por dos espermatozoides diferentes. Vale la aclaración. Causas de esto, posiblemente lo que han estudiado es que hayan altas concentraciones de una hormona folículo estimulante que estimule los folículos primarios y primarios, secundarios, preovulatorios y, y pues esto haga que salgan dos ovocitos a las trompas de falopio. O en su defecto, pues aunque haya una respuesta exagerada a dicha hormona, no necesariamente tiene que haber mucha, también puede ser una respuesta muy exagerada por parte del organismo. ¿En qué consiste este embarazo gemelar disigótico? Generalmente cada uno tiene su propia cavidad amniótica, pues ya nos estamos refiriendo a los embriones, y su propia placenta, por lo que se les conoce técnicamente como dicoriónicos y diamnióticos, es decir, tienen dos coriones y dos cavidades amnióticas. Estos mellizos, porque así se les recibe su nombre, el embarazo gemelar disigótico, realmente son mellizos, pueden ser de distinto sexo, no son idénticos, pues no tienen mayor probabilidad de identidad que dos hermanos normales, porque comparten pues obviamente el 50% de la información genética, pero fueron fecundados a partir de dos óvulos y dos espermatozoides diferentes. Sin embargo, obviamente siguen teniendo el mismo padre y la misma madre. Entonces aprovecho para desmentir un mito que la mayoría de las personas tienen, que dicen que los mellizos vienen de un solo óvulo fecundado por dos espermatozoides al mismo tiempo. Esto es totalmente mentira. Eso ya sería una enfermedad y el embarazo no sería viable. Esto no puede suceder, como lo vimos en las etapas de la fecundación. La zona pelúcida se hace impenetrable una vez entre el primer espermatozoide y se fusionen las membranas del espermatozoide y del ovocito. Y así que, pues, si dos espermatozoides entran al mismo ovocito, el embarazo sería no viable. Y esto no, pues, esto es un mito que la mayoría de las personas tienen. ¿Cuál es el segundo tipo de embarazo gemelar? El embarazo gemelar monocigótico. Y ahí sí es propiamente dicho embarazo gemelar, puesto que estos monocigóticos son los verdaderos gemelos. ¿Por qué son gemelos? Comparten el 100% de su información genética, es decir, los dos son casi completamente idénticos, pues genéticamente idénticos, pero la epigenética y el resto harán lo suyo durante el transcurso de la vida y pues pueden haber unas leves diferencias, pero genéticamente van a ser el mismo embrión, el mismo feto y pues si el parto se resulta correctamente, pues pueden llegar a, que es muy viable, pueden llegar a, pues, a nacer los dos. La etiología es desconocida hasta ahora. Algunos autores incluso lo catalogan como un defecto de la fecundación, pero se ha relacionado con factores raciales, el número de partos que tenga que haya tenido la mamá, la edad materna, por supuesto,
predisposición familiar, genética, pues ascendencia que hayan tenido los mismos casos. Se ha visto que es muy frecuente en raza negra y menos frecuente en la raza asiática, en la población asiática. Listo. Hay tres teorías de por qué pasa esto. O los científicos han podido determinar tres formas en las que pasa un embarazo gemelar monocigótico. La primera es la separación de las blastómeras en etapa temprana. Como podemos ver aquí, después de la fecundación, eh, pues después de la fecundación se sucede la mórula, las blastómeras y todo va a ir a implantarse. Pero justo antes de la implantación se separa. O sea, estas blastómeras se separan formando dos blastómeras que van a ir a, pues, seguir con divisiones mitóticas por separado e implantarse posteriormente en el endometrio. Generalmente en esta separación temprana de las blastómeras, los gemelos quedan monocigóticos, obviamente porque vienen del mismo ovocito, dicoriónicos y diamnióticos, es decir, que no comparten ni placenta ni cavidad amniótica, cada uno tiene su corión y su cavidad amniótica por separado. Pueden implantarse al mismo lado del endometrio, pero y estar tan cerca que pareciera que compartieran la misma cavidad amniótica. Sin embargo, son dos cavidades amnióticas totalmente separadas que daría la ilusión, pero pues hay una separación entre ellas. Entonces se podría ver como en las ecografías aparentemente juntos, pero no, realmente están separados. Hay otra teoría que es la división temprana del embrioblasto. Entonces este embrioblasto se divide antes de que se forme la cavidad amniótica y como consecuencia surgen dos cavidades amnióticas, cada embrión en la suya, y un saco vitelino. ¿Qué consecuencia tenga que haya dos cavidades amnióticas y un saco vitelino? Pues por consiguiente una sola cavidad coriónica. La consecuencia más evidente es que los embriones, fetos compartirían placenta. Es decir, estarían unidos, cada uno obviamente con su propio cordón umbilical, unidos a la misma placenta. Y ya pues como todos saben, la placenta es la encargada de nutrir y de pasarle los nutrientes de la madre a los embriones y a los fetos. Entonces en esta división temprana del embrioblasto lo más probable es que los embriones tengan la misma placenta. ¿Cuál es la tercera posibilidad? Una división tardía del embrioblasto. Entonces ya esta no es temprana, sino tardía. ¿Cuándo es tardía? Cuando ya se formó la cavidad amniótica. Entonces, obviamente se van a generar dos discos embrionarios dentro de la misma cavidad amniótica. Otra hipótesis es que no se formen dos discos embrionarios dentro de la misma cavidad amniótica, sino que se divide, ese disco embrionario se divide, ese disco bilaminar que se forma durante la segunda semana, se divide por alguna razón que no tenemos claro todavía cuál es, y da pues lugar a la formación obviamente de dos líneas primitivas, sus respectivas notocordas y todo pues, pues todo el proceso de esto tan maravilloso de la embriología. Pero la consecuencia más evidente es que se daría lugar a gemelos monocigóticos, monoamnióticos y monocoriónicos, es decir, la misma cavidad amniótica, la misma placenta, es decir, los embriones conviven en el mismo hábitat, por decirlo así. Entonces es aquí, ojo, donde nos hace predispuestos a gemelos unidos. ¿Por qué? Porque no hay nada que los separe pues no hay ninguna barrera que sería la cavidad amniótica en los anteriores dos que los separe entre sí. Entonces, esto es lo que sucede más propiamente en el tema de gemelos unidos. Esto simplemente son imágenes. Este es
Eso pues es un feto obviamente que no es viable, la vida no es compatible con la vida, al lado izquierdo. Y al lado derecho podemos observar pues una ecografía de también un gemelo unido. ¿Qué sucede con los gemelos unidos? Pueden ser simétricos o asimétricos. En el caso de los simétricos, son gemelos que están desarrollados, pues son gemelos que se desarrollaron casi por completo y son muy semejantes obviamente, pero comparten órganos. Es decir, pueden compartir corazón, hígado. Listo, entonces pueden compartir órganos estos gemelos simétricos y pues tienen muchas categorías y son nombres muy complicados, pero lo más esencial es que tienen tres categorías: unión ventral, unión dorsal y unión lateral. Y eso pues, como su nombre lo indica, es según la parte del cuerpo o según la posición en la que estén unidos los embriones y los fetos. Listo, cabe resaltar que en esta unión de gemelos unidos simétricos, posiblemente los bebés nazcan, pero tienen anomalías cardíacas muy graves y esto los hace, pues esto los predispone a que mueran en los primeros días o semanas de vida, precisamente por estas anomalías cardíacas que se presentan y ya que pues el corazón, en el caso de que sea uno o dos, tiene que suplir pues, un cuerpo extra un gasto cardíaco más elevado. Gemelos unidos, la otra categoría son los asimétricos, también conocidos como gemelos parásitos. ¿Por qué gemelos parásitos? Porque en este caso no se forman digamos, dos fetos parecidos ni que crecen a la par, sino que en este caso crece un feto y el otro puede resultar una extremidad, una parte extra y se le une al feto que está creciendo. Es decir, el feto nace con, digamos, una pierna extra, una mano extra o cualquier otra parte del cuerpo que pues se podría decir que es un teratoma porque tiene partes de las tres capas germinales, pero ya se ve más formado pues en una extremidad propiamente dicha. No se ve pues un teratoma. Listo. Entonces, pues, sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho de esto de gemelos unidos, puedo decir esta estadística de Lewy en el 2013, que dice que alrededor de uno de cada 20 gemelos monocoriónicos es monoamniótico, es decir, uno de cada 20 tiene la posibilidad de ser un gemelo unido, pues de tener las condiciones favorables para que el gemelo se le una. Y no necesariamente pues es que si hay un gemelo monoamniótico es que vayan a ser un gemelo unido. También hay también hay otras patologías que impiden que los bebés nazcan, como esta imagen, donde se puede apreciar aquí que los fetos, perdón, obviamente cada uno tenía su cordón umbilical, pero se enredaron, ya que comparten placenta, se enredaron y pues ninguno de los dos quedó con fuente de alimentación por parte de la placenta y obviamente pues murieron por consecuencia de esto. Y no, esto fue todo. Muchas gracias y ya, hasta luego.